Hay decisiones que no se sienten importantes en el momento. No hacen ruido. No duelen de inmediato. Pero una vez tomadas, ya no hay forma de deshacerlas. En este capítulo, la mente comienza a perder la frontera entre lo que recuerda y lo que inventa para sobrevivir. Y cuando esa frontera se rompe, el miedo deja de ser una idea. Fábula. Capítulo 4. Me quedé en silencio por un momento antes de poder seguir hablando, dejando que su voz ensimismada resonara en mi cabeza. Las palabras se quedaron por un momento atascadas en algún rincón de mi garganta. La forma en la que Ayane había hablado, con esa voz baja y abstraída, surgieron en mi cabeza pensamientos dudosos sobre lo que podía decir. Había algo en su expresión, en la manera que evitó entablar contacto directo conmigo, que me erizaba un poco la piel. La miré con sutileza y al final murmuré: ¿qué fue lo raro que? No alcancé a formular mi pregunta. En ese instante el profesor llegó con paso decidido, rompiendo la frágil burbuja que se había formado entre nosotros. Anunció el inicio de clases con el tono que era usual en él, con una sonrisa alegre y su voz que parecía arrojar palabras ya en automático. Me relajé en mi asiento, dejando que aquella duda creciera poco a poco, suspendida dentro de mí, alimentada por lo poco que Ayane había dejado entrever. El día transcurrió con aparente normalidad, entre ecuaciones que no parecían tener fin, textos que eran difíciles de entender y fechas históricas que se mezclan una con otras en mi mente. Sin embargo, mi atención no estuvo del todo allí. Una parte de mí seguía anclada a lo que Ayane había mencionado, cada vez que la miraba de reojo. La veía un poco absorta, colocando su bolígrafo en la comisura de sus labios, como si estuviera pensando. Yo aún seguía pensando en la inquietud de Ayane. Cuando por fin llegó la hora del almuerzo, sentí un pequeño alivio, como si mi mente también hubiese respirado por tener la oportunidad de formular de nuevo la pregunta. Salimos fuera del edificio y buscamos un lugar bajo un árbol grande y antiguo, cuyas ramas proyectaban sombras de manera irregular sobre el suelo. El murmullo lejano de los demás estudiantes se mezclaba con el sonido del viento entre las hojas. Comenzamos a degustar nuestros almuerzos, rompiendo la comida como si ese gesto cotidiano nos diera la tranquilidad de cada día. Tras unos minutos de comer y platicar, incapaz de seguir ignorando la pregunta que me rodeaba desde que llegamos al aula, tomé un pequeño suspiro y giré la cabeza con tranquilidad. Ayane, comencé con cautela, ¿qué era lo raro que encontraste en los antiguos festivales? Pregunté. Ella no contestó de inmediato. En su lugar sacó su celular de uno de sus bolsillos y lo sostuvo entre sus manos. Deslizó el dedo con lentitud, revisando archivos, imágenes o notas que yo no podía ver. Finalmente levantó la vista hacia mí, sin decir una palabra más. Giró la pantalla del celular hacia mí. Mira, dijo ella. Se trataba de un texto, mejor dicho un artículo. El encabezado resaltaba con letras austeras casi solemnes. En él ponía la maldición de Makobosi. Desde el primer vistazo el artículo suponía una pequeña incomodidad, como si el tan solo leer aquello fuera un acto imprudente. El artículo hablaba sobre esta supuesta maldición que se presentaba todos los años, coincidiendo variablemente con las fechas del festival del pueblo. No se trataba de un suceso en concreto ni de un patrón del todo claro. Una persona morirá de forma grotesca y violenta cerca de las fechas del festival inexplicablemente. ¿Podría tratarse de un asesino en serie o de algo paranormal? Eso es lo que decía el artículo. El texto oscilaba entre lo racional y teorías más oscuras, un asesino en serie que no deja rastro, o un suceso que escapa de toda lógica racional humana. Ninguna teoría se sostenía fielmente. Todas parecían vacilar al encontrarse en el mismo punto ciego. Además, un poco más abajo, aunado al artículo como un dato casual, aunque nada en él lo pareciera, estaba una fotografía. En ella estaban los profesores de la academia juntos, alineados uno junto al otro, sonriendo de manera tranquila. La imagen me provocó un pequeño escalofrío, instintivo. No supe por qué exactamente hasta que mis ojos se detuvieron a ver un detalle en específico. Uno de ellos tenía un cuaderno idéntico al que me dio aquella mujer. El mismo color apagado,
la misma textura gastada, el modo en el que lo sujetaba, como si no quisiera separarse de él ni un segundo. En ese momento sentí como un nudo se formó en mi estómago. Tragué un poco de saliva. ¿Qué significa esto? ¿Podría tratarse del mismo cuaderno? Pensé. La idea me pareció absurda, forcé a mi mente a deshacerse de ella de inmediato. No, no podía ser, seguro se trataba de una coincidencia, un modelo similar, un objeto común. Me repetí esas palabras una y otra vez, intentando sofocar la inquietud que comenzaba a crecer con vida propia. El cuaderno que portas solo es muy similar. Señalé la pantalla incapaz de apartar la vista del hombre que portaba el cuaderno. Ayane, ¿sabes quién es este profesor? Ella observó la imagen por un momento. Es el profesor Kaito, respondió finalmente, es el profesor que murió el año pasado. Sentí un pequeño vacío en mi pecho. ¿Murió? ¿Sabes de qué? Suicidio. Me interrumpió con una voz fría y golpeada. Su voz se adulteró en ese momento, fue opaca, como si aquella palabra no tuviera peso ya para ella, como si hubiera sido repetida demasiadas veces. Por un instante su expresión se tensó, apenas perceptible, y luego volvió a la normalidad como si se colocara de nuevo una máscara conocida. Encontraron al profesor Kaito en su casa. Continuó. Al parecer había cortado sus venas. Decían que pasaba tiempos difíciles en su persona. Empezó a actuar muy extraño sin motivo aparente. Cada una de sus palabras se hundía en mi cabeza con lentitud cruel. Un escalofrío recorrió mi mente en lugar de mi cuerpo, más intenso que cualquier miedo inmediato. La academia. No. Este pueblo. Siempre había sido un lugar tranquilo, nunca había escuchado sobre muerte o tragedias, o sucesos de ese estilo, o al menos eso era lo que recordaba. Algo no encajaba. Era como si los recuerdos que tenía hubieran sido alterados de algún modo, escritos con una tinta ajena. Los hechos estaban allí, irrefutables, y aún así chocaban con violencia con la imagen que yo tenía de este lugar. ¿Todo esto tenía que ver con el cuaderno que me dio aquella mujer? ¿O acaso, con la mujer misma? En ese momento la sonrisa de aquella mujer apareció en mi cabeza instalándose fugazmente. Por primera vez, pensé que quizá algunas cosas no debían ser comprendidas del todo, y que intentar hacerlo podría tener un precio.